Hermanos amados, que el Señor les continúe bendiciendo en este día, que en esta noche, en esta noche preciosa del Señor. Qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno estar compartiendo desde nuestra casa. Y vamos a tener un tiempo bien especial con Marena, que nos ha preparado una clase muy, muy linda. Ya están viendo por ahí, vamos a ver, ya están viendo por ahí un título, y a ver si van pensando sobre quién es la clase, aunque yo creo que yo se lo choteé ya por ahí en los anuncios. Pero nada, vamos a estar pasando un tiempo lindo, vamos a estar pasando un tiempo bien edificante, de mucha bendición, que sabemos que el Señor va a tocar las vidas de cada uno de nosotros. Aquí en la casa, Marena hablándonos sobre la clase, el Señor nos ha tocado poderosamente. Así que sabemos que va a tocar tu vida también. Vamos a orar y a decirle al Señor que, ¿verdad? Pedirle al Señor que su presencia, que su manifestación gloriosa, que su gracia toque nuestra vida mientras damos esta clase. ¿Qué les parece? Y según se van conectando, nos van saludando, nos dicen amén y nos dejan saber que están por ahí cerquita, ¿ok? Vamos a orar. Luego de orar, yo voy a coger un cablecito que se me quedó por allí y lo voy a conectar acá, el cable blanco. Sí, la hermana Giselle, que está... ¿Quién está en los controles? ¿Ah? ¿Quién está en los controles? ¿Qué ustedes creen? La pastora. La hermana Giselle Ortiz está por ahí en los controles, así que va a estar saludándonos también ahorita. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por estos hombres y mujeres que han sido de influencia y de bendición a la humanidad, Señor. Te damos gracias, Señor, que nosotros podamos tomarlos como ejemplos de la obra tuya en el hombre, de lo que es capaz de hacer tu Santo Espíritu en la vida de un hombre. Y te pedimos en esta hora que nosotros también seamos influencers. Tal vez no seamos Mateo, tal vez no seamos como Pedro, tal vez no seamos como algunos de los apóstoles, obviamente, pero te pedimos que nuestra vida dejen huella para bendición, para salvación, herencia de bendición en esta tierra, en los que nos rodean, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te adoramos. Amén. Amén. Ahora les paso... Giselle quería dar un saludar a todos. Hola a todos, Dios les bendiga. Ya se conectó Alejandra, nuestra ex compañera de Alejandra de trabajo. Alejandra Burgos. Alejandra Dios te bendiga. Es excelentísima. Sí, la queremos un montón. Muchacha buena, de verdad. Saludos allá a tu familia, a tu mami, a tu papi, a tu hermanito. Muchas bendiciones a todos en casa. Y por ahí está, entonces, Marena. Dejamos a Marena con el inicio de la clase. Pues vamos a empezar como siempre, con la palabra extraña, la palabra rara de hoy. Y la palabra rara de hoy es Matityahu. Matityahu. ¿Cómo es? Yo creo que esta es la más larga de todas. Matityahu. Vamos a ver qué significa Matityahu. Nadie sabe lo que significa Matityahu. ¿Qué significa Matityahu? O sea, por lo que se escucha del nombre, o sea, ¿alguien puede adivinar de quién vamos a hablar hoy? ¿Qué significa? Dudo que alguien sepa lo que signifique. Estaría un poco preocupada si alguien sabe lo que significa. Pero les voy a decir el significado, ¿verdad?, de Matityahu. Y Matityahu significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Eso es lo que significa ese revolú de nombre. Y jamás hubiera pensado. No. ¿Quién es Matityahu? Mateo.
¡Tatán! Hoy vamos a estar hablando de Mateo. Y si alguien me puede ir comentando quién era Mateo. Vamos a ¿Quién ver. era Mateo? Nos comenten quién era Mateo. Por ahí entró ya Ruby, por ahí entró el president, Mr. Javi, entró Tito también por ahí. Y hay alguien que dice, hola Listen y Ricardo. No sé si sea Alejandra que se haya conectado por el stream también. Está Débora también, desde la Florida. Buenas, buenas. Y está por ahí Débora desde la Florida. Está Tony Arocho desde la Florida, nuestro hermano Tony. Uno de nuestros fieles. Muy bien. Muy bien. ¿Quién era Mateo? ¿Nadie sabe quién era Mateo? No saben Está nada. todavía puesto saludando y todo eso. Sí, dejen de saludarlo, saludamos ahorita. No, acabando. Metido en el tema todavía. ¿Quién era Mateo? ¿Quién es cimientos que están Mateo? alrededor deben dar una idea. Ajá, miren los de esto que tienes ahí bien chévere. Ahí hay algo. Ahí hay una pista. Pero si nadie sabe quién es Mateo, me imagino que me contestarán después, pero como yo soy desesperada. Tony contestó algo. Ah, ahí está. ¿Qué contestó? ¿Tú lo ves, pastor? Lo que escribió Tony. Sí, sí. Dile. Mate Benjamín. Mate Benjamín. Mate con H al final, Benjamín. Mate Benjamín. No es que mató a Benjamín. Débora dice que era cobrador de impuestos. Eso Llegaron. es, ya están llegando. Ya. La Muy bien. licenciada Débora Colón. Muy bien, sí, era cobrador de impuestos, pero vamos a ver quién era él, además de ser un cobrador de impuestos. Mateo era uno de los discípulos, eso muchos de nosotros lo sabemos. Él se menciona en el nombramiento de los discípulos en los evangelios y en Hechos. Era publicano, es lo mismo que cobrador de impuestos, recaudador de impuestos, lo que le quieran llamar. Eso era Mateo. Y para esos tiempos de Jesús, habían dos tipos de publicanos. El primer tipo de publicanos eran los Gabai. Ese nombre tan lindo, los Gabai. ¿Qué eran los Gabai? Los Gabai eran cobradores de impuestos generales. Ellos le daban un impuesto fijo a todo el mundo. Ese impuesto lo tenía que pagar todo el mundo de la misma manera, así que ellos no podían cobrarle extra a nadie. O sea, ellos eran otro tipo de cobrador de impuestos a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. El que estamos acostumbrados de oír es el moqué. El moqué es el cobrador de impuestos que cobra los impuestos comerciales. Ellos establecían el peaje, ellos cobraban los animales de carga, los vehículos, cuántos ejes tiene el vehículo de transportación, ese era el encargo de ellos. Entonces el gobierno romano les decía a ellos, mira, tienes que cobrarle cierto impuesto a la gente, le va a cobrar esto y esto y esto, pero si tú le quieres cobrar algo adicional, se lo puedes cobrar y te puedes quedar con el dinero. ¿Pero te imaginas eso hoy en día? Eso estaría brutal. Exacto. Ellos cobraban por todo. por todo. Porque cobraban lo que el gobierno romano les mandaba a cobrar, pero también cobraban algo extra y se llevaban ese dinero. Y no era algo ilegal, era que el gobierno romano se los permitía. Por eso es que a los judíos les reventaba la vena los cobradores de impuestos. Wow. Precisamente, porque ellos no estaban haciendo nada malo según la ley. ¿Entiendes? Eso estaba bien terrible. Sí. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos el Departamento de Hacienda, que por ahí la hermana Débora lo dijo, ¿verdad? Que Mateo era como parte del Departamento de Hacienda. Pero aún en Hacienda, pues, los cobradores están limitados en ley, ¿verdad? No tenían esa libertad de cobrar algo adicional por el lado.
Yo no sé si en algún momento en nuestra historia eso ha pasado o ha habido, ¿verdad? Esa flexibilidad. Pero sí está brutal. Y es como, pues, cuando llega el cobrador de Hacienda o del IRS, a la gente no le agrada, ¿sabes? Cuando a uno le llega una carta que dice Administración de Seguro Social, uno como que, oh my God, o Departamento de Hacienda o CRIM, cosas así, tú dices, oh Dios mío, ya simplemente de que sea algo que te están sacando Sí. de tu trabajo, de tu esfuerzo, pues ya con eso es difícil. Imagínate estos eran peores. Horrible. Entonces, dentro de esa categoría, hay dos categorías. Subcategorías. Estaban los moques grandes y los pequeños. ¿Y cuál es la diferencia? Los grandes eran los head chief. Ellos eran los jefes de los otros cobradores de impuestos. Ellos solicitaban otros cobradores de impuestos, los contrataban para que trabajaran con la gente. Ellos trabajaban tras bastidores. Ellos lo que hacían era contratar a para que el otro vaya y bregue con la gente y le cobre los impuestos al que quiera. Uh-huh. Y los pequeños, pues entonces eran los que eran contratados por los grandes. Uh-huh. Se cree que Zaqueo era un cobrador de impuestos moque grande. Él era un jefe. Que en el relato de Zaqueo se dice que él trajo a otros publicanos en su casa, por eso él tenía a otra gente en su casa, porque él era uno de los jefes. Y él contrataba a otros cobradores pequeños para que hicieran su trabajo. Entonces, Mateo era un moque pequeño. Él era uno de los cobradores que trabajaban para otros cobradores de impuestos. Y pues, Mateo le podía robar los chavos a quien fuera, porque era uno de ellos. La verdad es que nunca en mi vida había escuchado nada de eso. Sí. Muy interesante. Se conectaron Jesse y Gary también. ¡Hey! Venía de Capernaum, al igual que la mayoría de los discípulos, menos Judas, ¿verdad? De Galilea, por allá. Casi todos venían de allá, menos Judas, que venía de por allá de Queriot, qué sé yo, eso lo discutimos en la clase pasada. Y es el escritor del Evangelio de Mateo, of course. Y este es mi evangelio favorito. Es mi favorito. Y él es mi discípulo favorito. Me encanta Mateo. Y pues en su evangelio se resalta el perdón, así como en el de Juan se resalta mucho el amor y el juicio. Y en las cartas de Pablo se resalta la gracia. Y so on, ustedes saben. Eso es como que basado en su experiencia, como que yo estaba hablando ahorita con papi, que es muy interesante como basado en la experiencia de los escritores, ellos escribían. ¿Me entiendes? Que yo no sé si ustedes se acuerdan en la clase de Juan, que yo les traje un ejemplo de Juan y un ejemplo de Pablo que estaban hablando exactamente de lo mismo, pero por sus experiencias cada uno trajo el tema de una manera diferente. Pues así es Mateo, pero con el perdón. Él trata todo, como que todos los relatos y todas las cosas que él menciona en su evangelio, como que van en torno al perdón. Sí, nosotros siempre, aún en el seminario, estudiamos los evangelios desde el punto de vista de los destinatarios. Uh-huh. Pues que si Marcos le escribió a los romanos, Mateo quería dejar saber que Jesucristo era el Hijo de Dios y Juan también. Entonces, ¿a quién le estaban escribiendo? Pero creo que en alguna parte, ¿verdad? de las clases obviaban la experiencia del escritor. O sea, ¿cuál fue su experiencia? Ahora, no todos fueron testigos presenciales de Jesús, de la vida de Jesús. Se cree que, ¿verdad? Que Mateo sí estuvo ahí. Entonces, ¿cómo él está describiendo
esa experiencia que tuvo con Jesús. Entonces, como nos decías ahora, pues desde un Jesús perdonador, desde un Jesús que restaura, y eso va a ser un tema constante en el Evangelio de Mateo, entonces. Sí. Y así mismo nos pasa a nosotros cuando hablamos a lo mejor de Jesús a otras personas, pues de seguro lo proyectamos y lo presentamos desde una perspectiva bíblica, pero conforme también que se une a nuestra experiencia con Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Asimismo, pues, Mateo y Juan y los otros evangelios, Lucas y Marcos, explicaban la mayoría de las veces las mismas historias, pero todos tienen su different touch. Todos tienen su sazón. Su forma particular, claro, exacto, de hacerlo. Exacto. Sí. Lucas era como un hombre analítico, era un doctor, era muy inteligente, así que él escribía todo de manera analítica. Con Juan detalles. Con detalles. Entonces, Juan, el amor, el discípulo amado. Todo era con el amor, y el amor esto, y el amor lo otro, y el amor, y el amor, y el amor. Pues así, you get the point. Ahora va el primer quiz question, como siempre, que se lo he dejado ahí para que lo vayan contestando. ¿Cuál era el otro nombre de Mateo? Mateo tenía 2 nombres. Ese Tony, yo creo que Tony es el que lo va a decir. ¿A que sí? Tony es el que va a decir cuál era. ¿A que sí? Él tenía 2 nombres. Y esto sucede mucho en la Biblia. O sea, desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y también pasa porque como que un nombre de ese tiempo se puede traducir como a 2 nombres acá, como Natanael y Bartolomé, que es la misma persona. ¿Quién más? Jessy contestó. ¿Qué contestó? Leví. Muy bien, sí, el otro nombre de Mateo es Leví. ¿Y por qué no le dicen Leví en toda la historia y en todos los evangelios? ¿Por qué no se llama el evangelio de Leví? No se llama el evangelio de Leví porque hay 2 teorías sobre el nombre de Mateo. La primera teoría es que Leví era su nombre de nacimiento, su nombre judío. Pero cuando entró al gobierno romano a ser cobrador de impuestos, le cambiaron el nombre a Mateo. Para que no fuera tan judío el nombre. Exacto. Para que no fuera tan judío, le pusieron un nombre más griego, tú sabes. Esa es una de las teorías. La otra teoría es que, como hace mucho Dios en la palabra, Jesús le cambió el nombre a Mateo. De Leví a Mateo. Esa es otra de las teorías. Que yo entiendo que la otra es más probable porque a él le siguen llamando Leví aún en Hechos. En Hechos le dicen Mateo y Leví le dicen Leví, hijo del feo. So, yo creo que lo más probable es la primera. No sé. Te inclinas por eso. Ajá, me inclino por eso. ¿Por cuál se inclina usted? Exacto. Ahora vamos a la personalidad. En la personalidad, la primera cualidad de Mateo es que era seguramente materialista. ¿Por qué más va a escoger el puesto de un cobrador de impuestos moque si no va a ser materialista? O sea, si no fuera materialista, a lo mejor hubiese sido un cobrador de impuestos gabay o otra cosa, pero no. O sea, lo más probable es que buscaba el dinero, la riqueza. Tal vez le gustaba estar en control de las situaciones encima de la gente, ¿verdad? Exacto. Lo más probable es que era medio codicioso el nene. La otra es que era conocedor de la palabra, y esta parte me encanta. Y es que en el Evangelio de Mateo hay 99 citas del Antiguo Testamento. Y son más citas que el Evangelio de Juan, de Marcos y Lucas mezclados. Wow. O sea, el tipo está brutal. Él citó el Antiguo Testamento más veces que Juan, Marcos y Lucas mezclados. También eso tiene que ver
que fue escrito, se cree, ¿entiendes? Que fue para los judíos. Entonces él está afirmando, la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto, ¿verdad? Y eso hace que entonces el pueblo judío, el judío que lee, pues es afirmado por el Antiguo Testamento y dice, oh, sí, esto es cierto, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero los cobradores de impuestos no eran permitidos en la sinagoga. Así que lo más probable es que él estaba acostumbrado al maltrato y al desprecio. Estaba hambriento en el espíritu y era rico en lo material, pero pobre en el amor. Y es que ellos dicen que los publicanos estaban al mismo nivel que las prostitutas. O sea, que eran... Él era como un leproso, pero con dinero. Exacto. Sí, socialmente no tendría amigos, no podía adorar, de seguro su familia se avergonzaba de él, sus amigos del vecindario también se avergonzarían de él. Entonces, pues, él estaría como los leprosos, apartado de... Y como tú dices, rico materialmente, pero hambriento en el espíritu, hambriento emocionalmente, espiritualmente, sí. Y, o sea, imagínate que no te permitan estar en la iglesia por tu posición. O sea, eso me rompe el alma, me da tanta pena. O sea, dicen que ellos eran más despreciados que los herodianos. O sea, ellos se consideraban peor que los herodianos y los herodianos eran horribles. O sea, ellos eran lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Entonces yo me estaba preguntando, pero si Mateo es tan conocedor de la palabra, ¿cómo es posible si él no podía ir a la sinagoga? Como que eso como que no me entraba. Bueno. Sí, ahora voy a explicar. Okay. Sí. Yo entiendo que a lo mejor él no encontraba el sustento que estaba buscando en la sinagoga, ni en los sacerdotes, así que pues recurrió a la palabra. Y lo más probable es que como no lo aceptaban en la sinagoga, pues tuvo que bregar con lo que tenía y aprender solito. Yo entiendo que también él, en su crecimiento, ¿verdad? Desde niño, a ellos les enseñaban la palabra y tal vez el asunto de ser cobrador de impuestos, pues tiene que ser algo que creció en él después de su adolescencia, después de que la palabra ya estaba sembrada. Eso pasa mucho hoy en día con la gente que toman unas decisiones después que son criados en el evangelio. Tal vez en la adolescencia, cuando el tiempo de la universidad, entran en un tipo de crisis existencial y hasta se apartan y qué sé yo, pero luego vuelven, ¿verdad? Esa palabra queda ahí y les sirve de reflexión, de guía y de reprensión también. Pues yo pensé que a lo mejor él comenzó a estudiar las escrituras solo porque él estaba ready. Cuando llegó Jesús, el tipo estaba ready, pero ready, o sea, él estaba listo para salir volando. Y así lo hizo, salió volando, sí. Pero como que Mateo nos enseña, si es el caso de que él decidió estudiar las escrituras por sí mismo, él nos enseña que a veces nosotros podamos ser ofendidos por la iglesia y por el mismo cuerpo de Cristo. A veces se tiran más cosas que yo. Y que muchas veces podemos salir heridos, pero hay gente que escoge eso de excusa y rápido es culpa de Dios, a lo loco. Y no, o sea, no es culpa de Dios, eso no es la culpa de Dios. Así que, si Mateo se hubiese quedado con eso en la cabeza, de que la única imagen que él tenía del Señor, que eran los sacerdotes, lo rechazaron, se hubiese perdido si no hubiese recurrido a la escritura. Así que si alguna vez alguien te vas de la iglesia, o sea, pasó un bochinche, vamos a decir que pasó un bochinche en la iglesia,
y te fuiste, no te alejes de Dios, por favor, vete para otra iglesia ya, pero recurre a la palabra, Dios es el que te va de esto, tú sabes, ¿no? O sea, no es culpa de Dios lo que hizo un loco por ahí, ¿me entiendes? Y pues la iglesia tampoco puede ser perfecta, todos somos humanos, ¿verdad? A veces la iglesia falla en sus cositas, porque pues somos humanos, y así pasa, aunque no debería ser así, pero así pasa. Sí, así es. Así que pues cuando tengamos esos problemas hay que man up, madurar un poquito y seguir para adelante con el Señor. Amén. Aquí Tony comenta que Mateo Leví voluntariamente contribuyó con los gastos de las necesidades de los demás discipulados. Yo no sabía eso. Eso está bueno. Eso está bueno. Y pues vamos a ir a Lucas 5, del 27 al 28, que es el llamamiento de Leví. Wow, brutal. A mí me encanta esta parte. Y dice así, en Lucas 5, del 27 al 28, en la Nueva Versión Internacional, que es mi favorita. Llamamiento de Leví. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Sencillo, fácil. El encuentro de Jesús con Mateo es súper inesperado. Yo me imagino eso como un día normal de trabajo. Mateo se fue a trabajar, a cobrarle impuestos a la gente. Normal, como cualquier otro día. Y Lucas pues sabemos eso porque Lucas nos especifica que él estaba en la mesa donde cobraba. O sea, era un día completamente común y corriente para Mateo. Y yo digo que Jesús lo encontró en acción. O sea, lo más probable es que él estaba haciendo una loquera, le estaba cobrando de más a alguien y Jesús lo encontró ahí. Ahí mismo lo encontró Jesús. Y o sea, me gusta porque Mateo estaba hambriento, estaba buscando a alguien que lo aceptara, así estamos nosotros, estamos buscando a alguien que nos acepte y que nos ame, pero Jesús ya nos encontró, ¿me entiendes? O sea, él estaba buscando a alguien que lo aceptara, pero todavía estaba dentro de su pecado, pero él no sabía que ya Jesús lo había escogido para ser uno de sus discípulos. Entonces Jesús vino en ese momento tan inesperado, en el momento donde él estaba haciendo las loqueras del diantre, y como quiera Jesús con amor le dijo, vente aquí, mi amor, y se lo llevó. Si nosotros lo hubiéramos visto, no le hubiéramos dicho que nos siguiera, ¿verdad? Si desde la perspectiva nuestra, nosotros evaluamos la gente y escogemos pues personas de cierta forma. Primero es que no hubiéramos estado cerca de Mateo, ¿verdad? Y pensar, no, pues yo quiero a alguien como Mateo para la junta, o yo quiero a alguien como Mateo para el ministerio, o como mi amigo. Entonces Jesús tenía esa habilidad ¿verdad? Bueno, es que por eso es Jesús, y lo sigue haciendo hoy en día, que coge a la persona, la transforma, ¿verdad? Al que nadie quiere, a ese él transforma. Exactamente. Y escogí este versículo bien famoso, mira para allá, puse 15 y es 19. Primera de Juan 14, estoy loca hoy. Primera de Juan 4:19, en la Reina Valera del 60. Y dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es súper corto, pero eso, Amén. O sea, eso te llega al alma. Amén. Mateo estaba buscando amor por todos lados, estaba buscando amor en el dinero y en cosas que realmente no importaban. Pero el amor ya lo había encontrado a él. Amén. Y así somos nosotros. Por más que busquemos y busquemos y busquemos y busquemos, el amor está ahí y es Dios. Y Él está ahí, está ahí, está ahí. Lo que te falta es decirle que sí, pero Él está ahí. Amén. Y Jesús no le dijo, deja esto, aquello, cambia tu estilo y mañana yo vengo a ver cómo estás para entonces buscarte, sino
como tú dices, tal vez estaba ahí tal vez ahí estaba abusando de alguien, cobrándole a alguien, desquitándose con alguien. Y un día común y corriente, y allí mismo el Señor lo encontró, haciendo sus fechorías, haciendo lo que él sabía hacer mal. Exacto. Lo que, ¿verdad? Esa sabiduría, esa inteligencia que él tenía, usándola para lo malo. Y ahí Jesús lo encontró. Dice por aquí el pastor Edwin Lemuel Ortiz. Tío Edwin. Qué excelente palabra. Amén. Amén, tío. Gracias Amén. por el apoyo. Un beso y un abrazo a todos allá en casa. Pues Jesús escogió a todos los discípulos de la misma manera. Y esto yo lo repito en todas las clases. En todas las clases. Dios escoge al que sea. Al que sea. Y Jesús los escogió a ellos porque sabía que ellos tenían el potencial para cambiar el mundo. Él lo sabía, aunque ellos eran loquitos de por ahí. Pero Jesús sabía que ellos tenían algo que nadie veía, porque en Mateo todo el mundo lo que veía era un desgraciado, un pillo, un ladrón. Como que, ¿para qué tú vas a querer ese tipo? Pero Jesús ve algo diferente siempre. En todas las clases digo lo mismo. En todas. Porque el mundo veía a Mateo como basura, en lo peor de lo peor, pero Jesús siempre ve de una manera diferente. Tenía un equipo de trabajo bien loco, Jesús. Bien loco, mano, bien loco. Ay, Dios. Bien loco. 4 locos ahí. Ay, Dios mío. Y ahora vamos a Lucas 18, del 9 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Y esta es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Esta parte está brutal. Bueno, he dicho eso en todas las partes porque me encantan. Y dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Ahí mismo lo dice, despreciado. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración, porque él estaba tan brutal. Él dijo: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Ay, qué brutal está, qué brutal está, qué monstruo. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos, desgraciado. Esa se la añadí yo, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Poderoso. Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, porque él está admitiendo que el fariseo era un pecador, ¿me entiendes? Que él dijo que fue este pecador, o sea, no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Gloria a Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Poderosa Brutal, palabra, ¿verdad? Brutal. Y pueden notar lo cortita que es la oración del cobrador de impuestos. No, o sea, él no dio gracias por nada, él no oró por nadie, o sea, fue algo cortito, solamente admitiendo su pecado. Fue del corazón. Exacto. Y fue mejor y mayor que la otra. Porque el otro estaba, Dios mío. El otro se justificó, no necesitaba ni orar, porque ya él se había justificado, ya soy así, pues. Y Dios, ¿qué estaría diciendo desde el cielo? Ok, pues ya. ¿Sabes qué monstruo eres? Ya. Está todo dicho, sí, que y hecho ya. Él fue como que en acción de gracias, como que, oh, thank you, Jesus. Pero no, o sea, el tipo era un hipócrita loco. Y ahí he leído varias veces que a lo mejor esto fue basado en un hecho real. Esta parábola que está dando Jesús, que es probable que fue algo real.
Y como que me enoja tanto como el fariseo señala al cobrador de impuestos de una manera tan como que gracias porque no soy como él. Sí. Débora dice, no pecaba. No, el tipo era un monstruo, o sea, un caballote, el tipo estaba brutal. Y me gustó mucho como el cobrador de impuestos me acordó a la clase pasada de Judas, cuando estábamos explicando que cuando estamos en intimidad con el Señor no podemos tener careta ni máscara, porque el Señor lo sabe todo. Y debemos venir al Señor con un corazón sincero, debemos venir a la mesa del Señor, a la cena, con un corazón y una mente clara, ¿verdad? Amén. Y así pasó con el cobrador de impuestos en la parábola. Y así mismo sucedió con Mateo. Por eso les traje esta parábola, porque en el llamamiento de Mateo obviamente reconoce que es pecador y pues decide irse con Jesús para experimentar un cambio. Pues la gente, ¿cómo es? Todavía hoy en día, y eso desde el principio, cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, siempre la persona, uno trata como de humillar al otro para exaltarse así. Entonces pues Adán dijo, la mujer que me diste, o sea, mírala a ella, no me mires a mí. Yo pequé igual que ella, pero yo soy mejor porque quien pecó primero fue ella. Y en los empleos eso se ve, que tal vez llaman a alguien a cuentas y entonces esa persona, en vez de hablar de ¿verdad? Con la verdad, arrepentirse, que sí o ni qué, pues dice, pero es que todos lo hacen, pero es que fulano también hace esto, y entonces tiran al medio al compañero. Los niños en la casa culpan al perro o culpan al otro hermanito o la hermanita, y ¿verdad? Y eso sucede ¿verdad? En todos los aspectos de la vida, y lo que muestra es falta de humildad. Y uno se está justificando, entonces no da oportunidad al padre o al jefe o al supervisor de que entonces actúe con misericordia y te justifique él. Y Dios quiere justificarnos, por eso dio a su hijo. Amén. Sí, me gusta mucho la frase de que dice que el hombre regresó a su casa justificado delante de Dios, que solamente con eso que él dijo, con traer a la luz su pecado, él tuvo el favor de Dios automáticamente. Y el que se justificó no fue justificado a su casa. Porque se justificó a sí mismo, y su justificación se queda corta. Exacto. Se queda corta delante de la santidad y la gracia de Cristo Jesús. Con esa oración que hizo ya estaba pecando. Exacto, ya estaba pecando. Se fastidió ahí. Ay, Dios mío. Y volvemos al llamamiento de Leví en el último versículo, que es el versículo que a mí me vuela la cabeza. Otro más. Estoy como papilla. Y dice que, o sea, Lucas no dice que Mateo se fue y ya. O sea, no dice, y Jesús le dijo, sígueme, y Mateo se fue. Y lo siguió, y ya. Como que no se queda ahí, sino que Mateo dice, y Leví se levantó, lo dejó todo. Ahí está él. Lo dejó todo y lo siguió, porque fácil es caminar para una dirección a lo loco. Pero él, o sea, no dejó más que la mesa que estaba allí. O sea, porque uno puede decir, pues dejó la mesa y ya se fue. El tipo dejó, o sea, la mesa con las malas costumbres, con la mentalidad de pillo que tenía, o sea, dejó todo eso sí que lo dejó en la mesa. Y no solamente eso, dejó sus pertenencias, su dinero, que él apreciaba tanto. O sea, lo dejó todo. Sí, podemos verlo en tres partes, ¿verdad? Y dice, se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y eso es lo que una persona hace cuando se convierte al Señor, ¿verdad? Como un bautismo.
Nena. Como si la mesa fuera el agua. Exactamente. Como si la mesa fuera el agua. Él dejó el hombre viejo ahí, sentado. Eso es así. Y se fue con Jesús, se fue. Y en la Biblia cuando hablan muchas veces dice se levantó, el ciego se levantó, el leproso se levantó. Pues, o sea, no es solamente de que se puso de pie, sino que él es, ¿verdad? Internamente es vivificado su espíritu y esa persona está de pie en la vida, está de pie delante del Señor, está de pie delante de los hombres, ¿verdad? Y su vida es fortalecida. Entonces es empoderado por el Espíritu Santo, se pone de pie, agarra el control de su vida otra vez, lo deja todo, deja toda esa porquería, deja el viejo hombre, deja los complejos, el lloriqueo, toda la cosa. Pero entonces necesita una dirección hacia dónde caminar. Siguió a Jesús. Exacto. Brutal, precioso el Señor. Y él dejó esa vida tan inmediatamente porque tenía una necesidad descomunal. O sea, él tenía un vacío en su corazón brutal, 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 y estaba dispuesto a sacrificar sus comodidades porque, o sea, los cobradores de impuestos eran gente con dinero, obviamente por todo lo que hemos explicado. No era de ellos, pero tenían chavos. Exacto, no era de ellos. Mal ganado, pero los tenían. ¿Me entiendes? Y él dejó todo eso porque realmente no lo llenaba. Él dejó eso para encontrar una plenitud más grande, que es la plenitud espiritual, que era la que él estaba buscando por tanto tiempo. Y reconoció que alguien como él podría recibir el perdón de Jesús, y así mismo lo reflejó en su ministerio. Vamos a Lucas 5 del 29 al 32, que ahora mismo vamos a explicar eso que acabo de decir. Dice, esto es justamente después del llamamiento de Leví, de Mateo, es el próximo versículo, es lo que va después. Y dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. Ahí van los fariseos, como siempre. Vamos, fuímonos. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? O sea, llegaron los bravos. Y Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Toma tu yuca. Toma tu yuca. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Vamos a explicar eso. Esto es justamente después del llamamiento de Mateo, así que significa que lo primero que hizo Mateo al ser convertido fue llamar a los amigos. O sea, esto fue lo primero. Se convirtió en un evangelista. Exacto, como Andrés. Andrés hizo lo mismo. Pues Mateo se convierte y trae a sus amigos que eran recaudadores de impuestos, porque ellos eran tan despreciados por la sociedad que no tenían amigos más que otros recaudadores de impuestos y prostitutas y herodianos, que eran los mismos que estaban en su nivel. Dios mío. Bendito. O sea, no tenían más amigos más que más gente desgraciada. Y Mateo hizo una cena para que ellos conocieran a Jesús. Y me encanta que él hizo eso, me encanta, me fascina, porque... O sea, que Hacienda se quedó sin empleado. El departamento de Hacienda se chavó Débora, se fue a ajuste, se quedaron sin cobrar el IVU, ni las planillas, ni nada, se fue todo el mundo. Se convirtió todo el mundo. Se convirtió todo el mundo a lo loco. Él reconoció que por seguir a Jesús, él no era superior a nadie, sino que al Jesús perdonarlo a él, ellos también podían recibir el perdón de Jesús. Y eso me acordó al versículo, al pasaje que estaba predicando el pastor este domingo, que se encuentra en Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Si lo quieres leer tú, que yo sé que a ti te gusta. Ok. Dice,
Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Contraste con la oración del fariseo. Wow. Tacho. O sea, eso coge la oración del fariseo y le mete en la cara. Eso es brutal. Tony comenta hace un ratito, aquí vemos como Dios cambió radicalmente a Mateo y a Leví. Exactamente. Dice, wow. Exactamente. Es un cambio del cielo a la tierra. Y por eso Mateo se asimila a Pablo en esta situación, porque él dice, si yo me convertí, ellos también se pueden convertir. Si yo recibí el perdón de Jesús, ellos también lo pueden recibir. Y por eso él hizo ese banquete para que ellos conocieran a Jesús. Y no solamente yo encuentro que se asimila a Pablo, sino que se asimila al mismo Jesús. O sea, está brutal. Porque ¿a quién vino a buscar Jesús en la tierra? A los mismos locos. A los mismos locos, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas, a los rechazados por la sociedad. A eso fue a quienes él invitó a la mesa. Y entonces, pues Mateo hace lo mismo. Él los invita a la mesa porque él sabe que Jesús les puede ofrecer el camino a la vida. O sea, él sabe y reconoce que todos ellos tienen posibilidad porque él la tuvo. Se parece a algo también como cuando Jesús va a casa de Zaqueo, que Jesús es el que se invita a casa de Zaqueo, y Zaqueo tiene también los mismos amigos que tiene Mateo. A lo mejor allí, se conocían, se conocieron y pudieron ver ambos a Jesús. A lo mejor Mateo estaba por allí también. Estaría cool. Y entonces, ¿verdad? Ambos trajeron a sus amigos para que conocieran a Jesús. Qué precioso. Brutal. Y pues ahora vamos a los desafíos. Y el primero es su reputación. O sea, yo quiero hablar de su reputación en la perspectiva de cuando ya él estaba en el ministerio de Jesús. O sea, cuán difícil tuvo que haber sido para que la gente le creyera a él que lo que él estaba predicando era cierto. Y lo mismo con el resto de los discípulos, lo mismo con María Magdalena. Dios mío, si esa tipa estaba endemoniada. O sea, ¿cómo yo le voy a creer que lo que ella está predicando es cierto? O sea, todo eso tuvo que haber sido un gran desafío. Sí. Pero sí, o sea, sí sabemos que Mateo tuvo un cambio. Eso lo sabemos nosotros porque ya está escrito. O sea, eso ya pasó. O sea, eso, pero para ese tiempo obviamente no estaba escrito. Así que la gente como que no sabía quién era él, o sea, sabían quién era él y por eso como que a lo mejor, en verdad. Su próximo desafío es su linaje. Eso está, o sea, si tú pensabas que ser recaudador de impuestos era malo, el linaje lo hacía peor. ¿Por qué? Porque él era judío. Entonces no solamente era cobrador de impuestos, era judío, no era solamente un pillo, sino que era un traidor también para los judíos. O sea, después de que tú sabes cómo nosotros, how we feel por los cobradores de impuestos, vienes y te conviertes en un cobrador de impuestos, como que en serio. En serio. Así que eso para mí que lo hacía peor. Y también, además de esos dos, que no lo escribí, entiendo que el no ser permitido en la sinagoga
Para mí eso es algo bien fuerte. Y no solamente lo debemos tomar como una enseñanza en el sentido de que nosotros somos Mateo, porque nosotros siempre somos la víctima, ¿me entiendes? Pero lo debemos tomar en el sentido, vamos a decir que somos los de la sinagoga, los sacerdotes. ¿No lo hacemos? Sí lo hacemos. Ustedes saben que sí. Que repudiamos a la gente y las dejamos afuera. Exacto. Y los privamos de una relación con el Señor. Y suena fuerte, pero los casos existen. Y no solamente debemos incluir a la iglesia al que veamos medio raro por su apariencia, porque eso por lo menos en la iglesia del Nazareno eso no se ve mucho, creo yo. Por lo que yo he escuchado, como que voten a alguien por su apariencia. Pero ahora va la parte difícil. Hay que incluir al que te ofendió, al que te metió la pata, al que no te cae muy bien, a ese también lo tienes que incluir. Y por eso es que a los sacerdotes se les hacía difícil incluir a los cobradores de impuestos, porque los cobradores de impuestos le habían hecho la vida de cuadrito a todo el mundo. Y así mismo nosotros tenemos que, a los que nos hacen la vida de cuadrito, orar por ellos y traerlos en nuestras oraciones y traerlos a la iglesia, aunque está malo. Y pues yo estaba hablando con papi, algo bien bueno, y es que nosotros a lo mejor no podemos entender el odio que le tenían los judíos especialmente a los cobradores de impuestos moques, porque esa posición de los moques obviamente aquí no existe. O sea, eso de que el gobierno te permite cobrar extra, o sea, eso aquí no existe. Pero les puedo dar un ejemplo para que entiendan más o menos. Yo lo puse en el ejemplo de los políticos corruptos, aquí en Puerto Rico específicamente. Nosotros, o sea, tú ves a un político corrupto y rápido, ay, ese tío, ay, ese tipo, que sí esto, que sí lo otro, que sí que desgraciado quitándome los chavos. Que salió en las noticias lo que hizo. Mira, ese tipo. Está acusado en el tribunal. Que lo lleven preso, o sea, y de que hay 2 o 3 desgraciados los hay. O sea, yo no estoy diciendo que lo que hacen los políticos a veces está bien. Porque de que nos han hecho la vida difícil, o sea, lo han hecho. Pero nosotros lo decimos como si nosotros fuéramos el sacerdote que no peca. O sea, pecado es pecado, mi amor. O sea, el pecado es pecado, todos los pecados tienen el mismo peso y también tenemos que tener cuidado de no hablar de los líderes de nuestro país como si nosotros fuéramos mayores a ellos, ¿me entiendes? Porque somos todos iguales. Que un pecado tenga más influencia en el país que otro, más consecuencias, más de esto, pues es diferente, pero todos los pecados tienen el mismo peso. Y por esas personas debemos orar. Ellos deben estar en nuestras oraciones, los líderes de nuestro país deben estar en nuestras oraciones, porque ellos también tienen oportunidad de salvación. Y les quería traer este tema específico por lo que estamos viviendo ahora mismo. O sea, estamos o sea, ya pasaron las elecciones, pero estamos en eso, o sea... Todavía no ha terminado todo lo revolucionario. Exacto, ese es el tema de este mes, las elecciones. Y nosotros tenemos que orar por esas personas, mantenerlas, o sea, ahí en nuestras oraciones y pedirle al Señor que sane sus mentes y que los ayude a guiar el país con sabiduría, pero antes que eso, pues tenemos que examinarnos nosotros. Yo creo que parte de lo que hizo el sacerdote fue menospreciar la vida del publicano, como que no era, como que pues no era necesario o no era digno de salvación. No era una persona que necesitara la salvación, que él no había forma de que se salvara.
Y nosotros al excluir a cualquier persona, sea como tú dices, un político corrupto que hoy en día, yo tuve que hasta borrar gente del Facebook, sacarlos de mi Facebook, de las barbaridades que estaban diciendo, sacados por el techo, inclusive personas hablando sobre los ancianos, sobre el voto de los ancianos, diciendo que el derecho sí, de hay una carta de una joven que dice que deben extinguirse los ancianos. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Unas cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces queda como hay como un odio de que quisieran ver al otro aniquilado, a ver al otro, y eso puede pasar en nosotros en la iglesia, de decir, pues mira, estos se pueden salvar y entonces se convierte uno en el juez, se salva, y estos de acá no se deben salvar, son tan malos y tan malos que no merecen salvación, pero yo sí, y mi familia, y bendice a mis hijos y a mis sobrinos, Señor, aleluya, y todos los demás que se chaven. Exacto, y por la actitud de los sacerdotes, Mateo vivió su vida pensando que él no tenía posibilidad. O sea, si ellos eran tan rechazados en la sinagoga, pues, o sea, él pensaba que no iba a ningún lado por ser cobrador de impuestos. Eso era probablemente lo que estaba en su mente. Pero Jesús entró ahí en el momento de su caos, de su donde no había posibilidad, siempre Dios hace una posibilidad, siempre abre una puerta. Y me gusta comparar esto con la crucifixión, en el momento donde se rompe el velo en dos. El Señor rompió ese muro que estaba separando a Mateo de él. Rasgó el velo, o sea, ya antes de que pasara eso, de que se rasgara el velo, ya había pasado en otra manera. Y pasó muchas veces en la palabra, de que Jesús rompió ese velo con los discípulos, con todos, con Simón el Celote, con Juan, con Pedro, con Pablo. O sea, todo esto pasa constantemente. Y el próximo desafío que quiero cubrir es el martirio. Y es un tema que a mí me rompe el alma, me destruye. Ese tema de verdad que me pone bien triste, pero es bien importante porque yo entiendo que las personas que son martirizadas por el evangelio son, para mí la gente que hace eso es digno de admirar. Y así fueron todos los discípulos excepto Juan. Mateo, dicen las tradiciones que fue quemado vivo. Esa es lo que se dice de la muerte de él. Y lo podemos ver, el martirio era bien popular para ese tiempo, en los hechos, se menciona mucho, y en las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento en general se menciona muchísimo, muchísimo. Y es un tema incómodo, pero nosotros debemos estar ready mentalmente para cualquier momento. O sea, es algo que por lo menos a mí a veces hasta me asusta. Yo, Dios mío, que el Señor nos cuide. Porque con las cosas que están pasando hoy en día, con las influencias que están corriendo en las redes sociales, o sea, es algo que, podría ser posible, y nosotros tenemos que estar en un mindset como con Mateo y con el de los otros discípulos que estaban dispuestos a morir por el evangelio y hacer lo que sea. Amén. Y debemos, estar enfocados en la meta, en lo que va después. O sea, eso es lo importante. Amén. Y pues el último desafío es que lo tuvo que abandonar todo. Y eso ya lo habíamos mencionado, que tuvo que dejar todas sus cosas materiales, su dinero, todo lo que él amaba, lo tuvo que dejar solamente por Jesús. Y así debemos hacer nosotros. El segundo quiz question es cómo se llamaba el padre de Mateo, pero como ya estamos, ya se está acabando el tiempo, pues les voy a decir y ya. Y el papá de Mateo era Alfeo, y por eso habíamos dicho en la clase de Jacobo, hijo de Alfeo, que había una posibilidad de que ellos fueran hermanos, pero no se ha confirmado nada, no se sabe eso. Tío Edwin, a lo que tú estabas diciendo sobre que debemos estar preparados y todo eso, dijo, así es. Sí, es importante que estemos preparados mentalmente,
Y tú sabes, Filipenses 4:13. Y Tony había dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exacto, esa está buena. Dijo Tony. Esa está buena. Pues vamos a las enseñanzas y la primera es que Dios te encuentra en tu mesa de cobrar impuestos. Tienes que identificar en tu mesa de cobrar impuestos cuál es tu pecado. No me lo escribas por el chat, no me lo tienes que decir. Piensa en tu mente y reflexiona cuál es tu mesa de cobrar impuestos. ¿Cuál es? ¿Dónde? O sea, el Señor te va a encontrar ahí, pero tienes que admitir tu pecado primero. Porque ya Jesús te encontró. Lo que tienes que hacer es admitir tu pecado primero en tu mente y después seguirlo. Después levantarte, dejarlo todo Y seguirlo. y seguirlo. La segunda enseñanza es que Jesús te llama sin importar quién eres, Amén. pero tienes que estar dispuesto a cambiar. Como que a todo el mundo le gusta la primera parte, a Jesús, Jesús te llama sin importar quién era, a todo el mundo le gusta esa parte, pero a nadie le gusta el que tienes que estar dispuesto a cambiar, tienes que estar dispuesto a cambiar. Amén. Y eso lo traemos también en todas las clases, esa enseñanza siempre está ahí. La tercera enseñanza es que debes perdonar porque Dios te perdonó a ti. Y eso es súper importante. O sea, nosotros no nos podemos creer más que nadie por ser cristianos, sino que debemos que en nuestra mente, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? La próxima enseñanza es, si eres rechazado por el hombre, recurre a Dios y busca una experiencia individual con Él. Como mencionamos ahorita, si te pasa algo en la iglesia, si un cristiano te ofende, si te pasa algo así por el estilo, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios, recurre al Señor. El Señor te va a dar guianza de lo que debes hacer todo el tiempo. O sea, el Señor es el que te puede juzgar realmente y te va a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo debes actuar con la situación que te está pasando. La próxima es que deja lo que tengas que dejar atrás y sigue a Jesús. Deja lo que tengas que dejar, no lo pienses. No lo pienses. Solamente déjalo. Y no, o sea, no es tan fácil como yo lo estoy diciendo, yo lo sé, porque es difícil dejar hábitos y ciertas cosas que uno hace, pero uno, aunque sea tratar, uno tiene que tratar de dejar esas cosas atrás y el Señor ve nuestro esfuerzo. El Señor ve nuestras intenciones y lo que estamos tratando de hacer. Así que deja atrás todo lo que estás haciendo y sigue a Jesús. Amén. Porque eso es lo que te va a llevar a la vida eterna. Amén. Y la última es que Jesús ya rompió el velo que te separaba de Él. Ahora lo que falta es que le digas que sí. Amén. Ya Jesús, ya el velo se rompió, ya la crucifixión pasó. Ya eso pasó, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús te encontró, Jesús te ama, te falta decir que sí. Amén. Y para reflexionar vamos a hacer algo un poquito diferente. En vez de dejarle las preguntas que siempre les dejo, les quiero dejar con Mateo 28 del 16 al 20, que es mi pasaje favorito de la Biblia. Este sí es mi pasaje favorito. Y se los traje porque es el final del Evangelio de Mateo. Y es el desafío de tacho, es un final súper brutal. O sea, es como que un final súper heroico ahí, como que brutal. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, o sea, algunos todavía, ay Dios mío. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué manera más bonita de terminar un evangelio que esa. O sea, esa última promesa es la que a veces a mí me mantiene segura y como que me echa para adelante, como que yo estoy ahí contigo todo el tiempo hasta el fin del mundo. Amén. Qué preciosa palabra. Y
quiero que le tiren screenshot a ese pasaje, búsquenlo en el YouVersion, en la Biblia, en donde ustedes quieran, lo busquen y se lo lleven y reflexionen y hagan lo que dice el versículo 19 y 20. Amén. Háganlo y ya. Háganlo y ya. Y con esto acabamos nuestra clase. Ya, Amén. este es el desafío. Yair Alejandro te escribe muy Sí. bonita clase. Buenas. Amén. Amén. Qué preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos enseña, es tanto amor. Yo lo que veo es tanto amor, Sí, y mano. tanto amor y tanto que puede hacer el Señor y tanto que hace el Señor. Y así mismo vemos, yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio, nuestros hermanos en la iglesia. Si nos ponemos a escuchar los testimonios de cada uno, de lo que el Señor hace. Hoy mismo, ahorita le contaba a Giselle que una clienta allí en la farmacia, en el trabajo, hoy estaba hablándome de quién era ella antes, de su transformación y de quién ella es ahora en Cristo Jesús, de que ella era peleona, difícil, que estaba problemática, que peleaba con todo el mundo, agresiva, que se metía en problemas siempre, y que como Cristo está trabajando en su vida poco a poco. Una mujer madura ya, no una niña, una mujer madura ya, y aún ahí el Señor trabajando en su vida, y lo agradecida que ella está de lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor ha hecho. Así que, wow, nosotros damos gracias al Señor también, y doy gracias a Dios por la vida de Marena, por esta clase tan preciosa que nos ha compartido, ¿verdad? Vamos a hacerla nuestra. Vamos a hacer esta clase nuestra y como dijo ella, en nuestro banco de los tributos, allí que el Señor se revela a nuestra vida, y allí le honremos, dejemos lo que estamos haciendo, dejemos aquello que nos aguanta, aquello que nos ata, aquello que nos entorpece, y sigamos a Jesús. Tenemos ahí al sacerdote y tenemos al publicano. ¿Quiénes somos nosotros en la historia? Amén. Así que nada, vamos a tener un momento de oración. Les recordamos, ¿verdad?, que podemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos a través de la ATH móvil universitaria, sería la dirección, a través de la parte de negocios o business. Ahí estamos pasando un cintillo. Les recordamos siempre hacer dar sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Y ahora pues tenemos la comodidad de hacerlo desde nuestra casa con nuestra aplicación en nuestro celular. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, en esta hora te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Marena, te damos gracias por su vida, porque la vemos, Señor, cómo ella prepara estas clases con tanto gozo. No como información que desea traer, sino como lo que es transformación de vida, que has transformado su vida y ella quiere que otros sean transformados en ti. Padre amado, trastorna nuestra ciudad, como dice nuestro hermano Scott Armstrong. Trastorna nuestras vidas con tu presencia, Señor. Derrama tu Espíritu Santo y haz un avivamiento. Comienza conmigo, comienza en mi casa. Hazlo tú, Señor. Bendice nuestra vida y que podamos seguirte predicando el Evangelio, Señor, porque tú vas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que se ha conectado y que esta clase pueda llegar a muchos más. Así que le invitamos, hermanos, a darle like a la clase y compartirla, dele share para que otros en su grupo de amistad, al igual que hizo Mateo, otros alrededor suyo puedan ver esta clase y ser salvos también. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Así que nos vemos la próxima semana con otra clase más.
Muchas bendiciones a todos. Bye.